3:30 de la tarde, y en el rumbo de la tarde abrimos la ronda de comentarios con nuestro coordinador y hermano y amigo Julio Alberto Martínez. Buenas gracias, muchas gracias Ernesto Jiménez, y gracias al país por estar en sintonía con el rumbo de la tarde. Señores, yo tengo dos temas breves. En el día de ayer estuve viendo la semanal con la prensa, que es el encuentro que tiene el presidente de la República todos los lunes con la prensa. Y cuando le preguntaron, el presidente habló sobre muchas cosas, pero quiero referirme a la referencia que él hizo sobre su propuesta de reforma constitucional. Cuando llegó este tema de Venezuela, el presidente dijo que él es una persona que está comprometida con los principios democráticos y mencionó que por eso es que tiene la intención de someter una reforma constitucional para ponerle los candados, que esa era una petición que se tenía aquí en la República Dominicana, y eso se habló incluso para la reforma del año 2015, y es cierto, porque ese era el discurso del expresidente Leonel Fernández, de que de los supuestos candados que hay que ponerle a la Constitución, que eso no es más que hacer más rígido el método de reforma a la Constitución. Pero todo este tema de la reforma, ustedes saben que genera mucha sospecha por el referente histórico. Yo he dicho que la historia pesa más que la palabra de un presidente, porque aquí la mayoría de las reformas se han hecho para beneficiar al presidente de turno y sobre todo para habilitarse políticamente. Ahora, el presidente Abinader ayer habló muy claro y contundente, porque él dijo algo que yo no había escuchado, porque yo se había escuchado de que él se iba en el año 2028 y que escuchaba que él había dicho que no iba más. Incluso escuché también y leí que él había dicho en otras ocasiones de que él iba a proponer un transitorio. Y yo decía, bueno, quizás el presidente no está jugando el palé del 28, porque también la misma Constitución lo plantea, pero quizás puede estar jugando el palé del 32 con 36, o sea, volver más adelante. Pero el presidente dijo de manera categórica que él va a proponer una reforma constitucional con un transitorio y va a establecer que nunca más volverá a la presidencia de la República. O sea, cuando yo vi eso, yo dije, bueno, si el presidente somete esa reforma y esa reforma contiene un transitorio de que él no vuelve nunca más a aspirar a la presidencia de la República, ciertamente estaría sentando un precedente nuevo en la historia dominicana, porque aquí las reformas han sido para habilitar a los presidentes. Se hizo una reforma constitucional en el año 2015. Esa fue únicamente para habilitar al expresidente Danilo Medina, que logró su reelección, y no se lo pudo lograr una segunda reforma constitucional por dos razones. Primero, porque no se tuvo la mayoría en el Congreso, y segundo, por la llamada de Pompeo, que en ese momento era el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y anterior al expresidente Danilo Medina, en el año 2010 también se hizo otra reforma constitucional que aunque esa reforma tuvo muchas bondades, habilitó políticamente a Leonel, porque previo al año 2010 el expresidente Fernández iba a salir del poder sin posibilidad de volver a aspirar a la presidencia de la República. Pero antes de eso, recordemos la reforma constitucional de Hipólito Mejía en el año 2002, que la hizo también precisamente para habilitarse con el único objetivo de lograr una reelección, que no la logró la reelección por la crisis de Baninter, que generó una crisis económica y eso generó una catástrofe, pero anteriormente también con el expresidente Joaquín Balaguer. O sea que hacer lo contrario, realmente el presidente estaría sentando un precedente y le quita el discurso, porque usted dice, bueno, pero si el presidente va a someter una reforma y no va, y esa reforma contempla un transitorio donde dice que él no vuelve más a ser presidente, o sea, ¿cuál sería la razón de oponerse a esa reforma? ¿Cuál sería la reforma? Porque si lo hace así, entonces estaría sentando claramente que su único objetivo es establecer los candados a la Constitución y por tanto, o sea, tiene el derecho legítimo de establecer su visión política en la Constitución, además de la mayoría absoluta que tiene en ambas cámaras. O sea, eso realmente sería un precedente. Y bueno, él lo reiteró ayer y me sorprendió porque habló del transitorio, pero para nunca más volver. Y yo dije, bueno, entiendo que esto va a ocupar la primera plana en los distintos periódicos del país, porque él está comprometido con
con su palabra. Yo entiendo que en lo relativo a los candados no habría razón para oponerse siempre y cuando el presidente mantenga su palabra de ese transitorio. Con relación ya a lo del criterio de escogencia del procurador, yo sí he manifestado mi diferencia porque creo que eso no debe excluirse completamente a los políticos de la toma de decisiones y que si no lo elige el Poder Ejecutivo, entonces lo va a elegir el Congreso. Si no lo elige el Congreso, entonces tiene que elegirlo el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano político. Pero eso es una institución tan sensible que tiene que establecerse, o sea, tiene que ocuparla una persona que tenga una madurez institucional muy arraigada. Ahora que nosotros hablamos, por ejemplo, de la crisis de Venezuela, aquí hay algo que no se menciona en la crisis de Venezuela. ¿Ustedes saben qué fue lo que desencadenó, entre otras cosas, esta inestabilidad política? Un golpe de Estado que se le dio al expresidente Carlos Andrés Pérez, que se intentó en el año 92, que lo hizo Hugo Chávez. Pero ustedes saben qué pasó después. A Chávez lo apresan, pero luego en el año 1993, entonces, se le abre un juicio político al expresidente Carlos Andrés Pérez, que termina con su destitución como presidente de la República. Y ese juicio que se le armó a Carlos Andrés Pérez fue un arma de persecución política, lo mismo que nosotros hemos cuestionado, el uso del derecho penal con fines políticos. Entonces, eso generó una estabilidad. Fue tan tal que Hugo Chávez, para su campaña presidencial, se montó en el discurso de la lucha contra la corrupción, que fue lo que determinó el juicio político contra Carlos Andrés Pérez. Y aquí hay una periodista que lo recomiendo, que se llama Mirta Rivero, de la Rebelión de los Náufragos, que ella lo revela con extrema lucidez cuando dice cómo se utilizó el derecho, en este caso, para la persecución política contra Carlos Andrés Pérez. Entonces, ese es un capítulo que nosotros lo hemos visto también en la historia dominicana. Lo vimos, por ejemplo, con el caso del expresidente Salvador Jorge Blanco, de cómo Balaguer también utilizó el derecho con fines políticos y se articuló toda una persecución en su contra, hasta tal punto que en este libro que yo tengo aquí, que se titula Historia de la Corrupción y Verdad, Salvador Jorge Blanco, estos son los escritos que Jorge Blanco le envía al doctor Joaquín Balaguer defendiéndose de todas las acusaciones que pesaron en su contra y demostrándole que el primer juicio político que se dio en este país se lo hicieron a Juan Pablo Duarte, la Junta Central Gubernativa, que lo declaró un traidor de la patria bajo pena de muerte, que tuvo que irse exiliado hacia Venezuela. Entonces, ese es un capítulo que yo entiendo que en nuestro país tiene que cerrarse y por eso creo que ahí tiene que primar, como es una institución tan sensible, tiene que primar un consenso donde también incluye en la decisión a las principales fuerzas políticas. Dale, Álvaro. Donde surge la noticia.